Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles, como siempre, este maravilloso espacio cargado de noticias importantes, relevantes y sobre todo esas herramientas que nos van a permitir ser mejores personas y mejores profesionales. Hoy quiero aprovechar de hacer un pequeño homenaje acá, en esta maravillosa ventanita de Televen, al señor Alexis Montilla, quien lamentablemente falleció el pasado 17 de abril. Lamentable noticia, por supuesto, para todos los merideños, pero sobre todo para los venezolanos. Sin duda alguna, nuestro Walt Disney venezolano, criollito, directamente desde Chachopo, quien soñó con estos parques temáticos, la Venezuela en tierra, la montaña de los sueños y los aleros, porque persona que iba a Mérida automáticamente pasaba por estos mágicos parques. Así que su legado seguramente va a quedar en nuestros corazones. Son estas personas que jamás van a morir en el olvido porque dejaron un legado muy lindo de sencillez y sobre todo de perseverancia, de constancia. Así que mucha fuerza para los familiares del señor Alexis Montilla, gran amigo. Tuve el placer de entrevistarlo hace unos cuantos años y por supuesto compartir con él de las personas más bellas que tenía el Estado de Mérida. Así que pasa su alma. Y aquí seguimos, haciendo como siempre buena televisión para todos ustedes. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está en todo. Hoy en día vivimos en un mundo donde las noticias nos llegan al celular a cada pocos segundos. A este fenómeno de recibir una cantidad abrumadora de información, muchas de ellas falsas o alarmistas, se le conoce como infodemia. Aunque estar informados es útil cuando el volumen de datos es excesivo y se enfoca en peligros constantes, dejamos de aprender y empezamos a sentir miedo. La infodemia no solo satura nuestra memoria, sino que también afecta directamente nuestra tranquilidad. El principal problema de la sobreinformación es que el cerebro humano no está diseñado para procesar tragedias de todo el planeta en tiempo real. Al leer constantemente sobre crisis, enfermedades o desastres, nuestro sistema de alerta se mantiene encendido permanentemente y esto por supuesto genera un estado de estrés crónico y de ansiedad, ya que sentimos que el peligro está mucho más cerca de lo que realmente está. El miedo se convierte en el filtro a través del cual vemos nuestra realidad cotidiana. Además, la infodemia facilita la propagación de noticias falsas o fake news. En medio del caos informativo es difícil distinguir qué es verdad y qué es una exageración diseñada para ganar clics. El miedo nos vuelve impulsivos, lo que nos puede llevar a compartir información alarmante sin verificarla primero. Este ciclo crea un círculo vicioso donde el pánico se contagia tan rápido como un virus, afectando la convivencia y la toma de decisiones racionales en la sociedad. Otro impacto negativo es el agotamiento mental. Cuando estamos bombardeados por malas noticias, perdemos la capacidad de concentrarnos en nuestras tareas diarias y en nuestras relaciones personales. La mente se siente cansada de intentar resolver problemas que están fuera de nuestro control, lo que puede derivar en sentimientos de impotencia y depresión. En lugar de sentirnos más seguros por saber más, terminamos sintiéndonos más vulnerables y aislados. La infodemia del miedo es un desafío moderno que requiere que seamos consumidores responsables. Aprender a limitar el tiempo que pasamos en redes sociales y buscar fuentes confiables es vital para proteger nuestra salud mental. Estar informados es un derecho, pero mantener la paz mental es una necesidad. Si logramos filtrar lo que dejamos entrar a nuestra mente, podremos vivir con menos miedo y mucha más claridad. Pero para ahondar más en este tema, hoy nos acompaña un gran especialista en el área. Él es abogado, orador y autor del libro Infodemia del Miedo, así que vamos a recibir por primera vez en el estudio a José Daniel Contreras. ¿Cómo estás tú, José Daniel? Muy bien, gracias. ¿Cómo está la cosa? Muy contento de poder compartir contigo un tema tan apasionante de tanta actualidad como la infodemia. Sí, sin duda alguna. Antes de entrar en materia, vamos a ver rápidamente unas entrevistas que hizo nuestro equipo de producción en la calle, a ver qué piensa la gente acerca de este oportuno tema. Digamos que más seguro, en cierta parte, porque no todas las informaciones de redes sociales son veraz y efectivas. Trato de no ver muchas informaciones en redes sociales, veo muy pocas y cuando veo que ya es muy repetitivo, lo dejo de usar, pues dejo usar el teléfono, porque de verdad que eso colapsa la mente. No, los límites es que trato de verlas un poco, con poco tiempo,
con poco tiempo. O sea, veo lo preciso, veo si de verdad la información me interesó y si no, continúo. Como todo el mundo tiene acceso a tener redes o se sacan perfiles falsos, entonces difunden informaciones que uno no sabe si es cierta o es falsa. Un solo canal que se encargue de dar las informaciones donde uno tenga credibilidad a esa información. O sea, que digan, mira, este es el que va a dar la noticia, por lo menos Televen, va a ser el que va a dar la noticia y ya. No crean en otros programas o otros perfiles que saquen por ahí de personas que dan informaciones y lo que hacen es estresar a las personas. Yo por lo menos veo la información y trato de buscar otra noticia que sea también confiable y que hablen lo mismo, ¿sabes? No que una diga una cuestión y otra un disparate, ahí uno dice, no, esto no es confiable, esto no es verdad, esto es absolutamente falso y es mentira. Uno como que se estresa porque empieza a ver cuestiones que, como lo acabas de decir, son cuestiones negativas y lo que te tiene es por información negativa, ¿sabes? Cuando ve algo negativo, tu mismo cuerpo también entra en algo negativo, pues. Sí me siento en dificultad, no sé cuál es la verdad, no sé cuál es la mentira. Para estar segura, coloco el canal de Televen. ¿Qué tal nuestros expertos en la calle? Bueno, me parece que la gente en la calle está más informada que mucha gente en las academias. Bueno, y eso es importante, ¿no? Sobre todo aprender a discernir, que es el tema que justamente vamos a desarrollar el día de hoy para no caer en estos fake news. Ya venimos con más de Palabra Cierta. El origen de... La palabra infodemia es lo que llamamos un acrónimo, es decir, un término nuevo que nace de la unión de dos palabras que ya existen, información y epidemia. Se creó siguiendo la misma lógica de la palabra pandemia, pero en lugar de referirse a la propagación de un virus biológico, se refiere a la propagación masiva y descontrolada de datos y noticias a través de Internet y las redes sociales. Si analizamos sus raíces más antiguas, la parte demia viene del griego demos, que significa pueblo. En medicina, una epidemia es algo que cae sobre el pueblo de forma repentina. Por lo tanto, el origen etimológico de infodemia nos sugiere que la información puede comportarse exactamente como una enfermedad contagiosa. Se transmite de persona a persona a gran velocidad y puede mutar. Esto, por supuesto, bueno, se puede convertir en chismes o en mentiras y tiene el potencial de afectar la salud de toda una comunidad. Aunque el término ya se había mencionado años atrás, se volvió famoso mundialmente en 2020, gracias a la Organización Mundial de la Salud, quien lo utilizó para advertir que junto con la crisis sanitaria estábamos sufriendo una epidemia de información. El origen del término busca recordarnos que así como nos lavamos las manos para no contagiarnos de un virus, también debemos limpiar lo que leemos para no enfermar nuestra mente con datos falsos. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la infodemia del miedo, el impacto de la sobreinformación con nuestro invitado de hoy. Él es José Daniel Contreras, abogado venezolano. ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bajo control? Muy ilusionado de poder compartir, porque este es un tema muy apasionante, de mucha actualidad. Este es un tema que es transversal a todas las generaciones. Sí. No tiene fronteras y no se contagia como un virus de contacto a contacto. Se contagia por las redes sociales, por la comunicación, de tal manera que este es un fenómeno que no hay otro en la actualidad más transversal a todos los seres humanos que la sobreinformación. Sin duda alguna. Siempre hemos escuchado que la información es poder, ¿no? Yo además soy periodista y siempre me dijeron la información es poder, pero ¿qué información te da poder? ¿Y qué información incluso te puede quitar el poder? Cuando hablamos de esta infodemia estamos hablando obviamente de un exceso de información y comencemos con no los fake news, no las noticias falsas, pero sí un exceso de información. Estamos hiperinformados. ¿Eso de alguna manera nos afecta, José Daniel? Realmente el tema no es nuevo. Ya tiene décadas la sobreinformación. Antes se decía que era por la televisión, la publicidad, luego el marketing. Pero con las redes sociales hubo un estallido de la comunicación en tiempo real. Claro. Y eso genera un impacto a un cerebro que no está acostumbrado a tomar este volumen de información. Es poca la gente que ha escrito. El término infodemia lo creó un periodista en el año 2003. Okay. En un artículo que publicó para el Washington Post. Y allí tomó el término, lo popularizó, pero entonces resulta que años después, que nadie le había puesto atención al tema,
La Organización Mundial de la Salud, en sus ruedas de prensa, ya en plena pandemia de la COVID-19, dijo hay que tener cuidado con la infodemia. Y es cuando la gente comienza a recapitular sobre el impacto que genera la información, la saturación de información. Ahora, la infodemia no necesariamente es información negativa o falsa. También puede ser sobreinformación de información positiva, que también satura, porque la gente frente a tantas situaciones positivas tampoco sabe tomar decisiones. Y está afectando decisiones sociales, económicas, políticas y científicas. De tal manera que hoy día es importante que se abran espacios como este. Tu programa es antiinfodémico. Tu programa es antiinfodémico porque el nombre dice palabra cierta. Y es una vacuna precisamente con que las personas que se sienten en esta silla no pueden venir a mentir. Claro. Tienen que venir muy preparadas Son a decir, especialistas. porque resulta que son especialistas. Claro. Y una forma de combatir la infodemia es apoyarse en especialistas, claro, en expertos. Desmitificar, ¿no? Tantas cosas que por Porque ahí. hoy día la gente está tomando decisiones, tanto políticos, científicos, académicos, por opiniones, más no por conocimiento, producto de esa infodemia que se ha desarrollado. Y espacios como este, con ese nombre que tú tienes, y sentándose aquí día a día, expertos en esta planta, es una forma de combatir la infodemia. Mira, me gusta muchísimo ese elogio porque justamente aquí estamos enfocados no solamente en traer especialistas, sino en que aporten valor. Porque a veces también el especialista lo que hace es hablar de teoría. No, apórtame valor, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es esa forma de poder yo desmitificar algo, desmontar algo y sobre todo que me vaya mejor en la vida? Así que gracias además por venir el día de hoy, José Daniel. A ver, cuando hablamos de esta infodemia, estamos hablando obviamente de un exceso de información. Ya sabemos que es importante saber que lo bueno en exceso también es malo. Lo malo en exceso, por supuesto, es peor todavía. Pero hay una palabra clave que quizás aquí pudiésemos extendernos mucho, que es el pensamiento crítico, que es la capacidad de discernir. Y discernir es un término que me gusta mucho porque viene de separar, ¿no? ¿Cómo separar hoy la noticia? ¿Cómo de alguna manera tener un pensamiento crítico cuando nos están bombardeando por todos lados? Y además una noticia bonita, una noticia que nos llama la atención y que además tienen, como dicen los expertos en marketing digital, con muchos ganchos, ¿no? Que dicen, ¡hey, aquí estoy! Bueno, la situación es que lo primero que habría que empezar es a saber detectar una información infodémica, una noticia infodémica. Por ejemplo, cuando un titular o un contenido genera temor, incertidumbre, miedo, alarma, es potencialmente infodémico. Cuando no se indica la fuente de la información, es potencialmente infodémico. La mayoría de las redes sociales. Y un caso bien interesante, crear necesidades falsas, urgencias falsas. El típico, compártelo antes que lo eliminen. Guárdala este video antes de que lo eliminen. Esa información induce al usuario a compartir sin tomarse tiempo crítico. Y nosotros hace muchas décadas dejamos la filosofía a un lado y dejamos de preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos y qué queremos. Nuestros modelos educativos no están educando actualmente para tener sentido crítico. Entonces, ¿cómo tener sentido crítico frente a las redes sociales cuando está recibiendo un bombardeo de información segundo a segundo? La única forma es alfabetizar lo digital. Alfabetización digital, enseñar, educar desde primer grado a nuestros niños sobre una realidad que es inevitable, la comunicación en tiempo real. La comunicación en tiempo real no está teniendo respuestas en tiempo real porque no hay sentido crítico. No hay sentido crítico porque no hay educación crítica para poder tener esas herramientas. No sabemos discernir cuándo una información es verdadera y cuándo no. Entonces, si no tiene autor, si no lo dice un experto, si no lo dice un canal certificado, tenemos que poner freno y pausar el compartir. Darte 5 segundos para pausar. Porque la infodemia solamente no la pueden crear solamente los laboratorios infodémicos, sino también los ciudadanos que carecen de formación y educación. Y les agrada un contenido y lo comparten de inmediato y empieza el proceso infodémico. No tenemos que respirar el mismo espacio para con una gotícula contaminarte. Basta a un clic. A un clip está la verdad y está la infodemia. Ahora, hay un tema bien interesante acá, ¿no? Y es la inmediatez, algo que siempre hemos hablado, sobre todo los periodistas, el tubazo, quiero rápidamente soltar la noticia.
¿Nos ha hecho daño la inmediatez justamente por no verificar? Antes lo llamábamos amarillismo Sí. en los medios de comunicación. Ahora el amarillismo se quedó en cierne. Ya es una cultura. Ya es infodemia. Claro. Ya es infodemia. Aquí en las escuelas de comunicación social, que muchos dicen que la inteligencia artificial los va a eliminar, no, eso es mentira. La comunicación no lo va a eliminar ninguna estructura. El ser humano que no se adecue a la inteligencia artificial y la aprenda a manejar es el que se va a quedar atrasado. Pero nuestras academias y en las escuelas de comunicación social deben oficializar una cátedra sobre infodemia. ¿Cómo poder evitar que se somatice en el organismo un impacto al sistema inmunológico producto de una noticia? Y así el mundo vive un estado de cortisol permanente y la única forma de combatirlo, porque sí afecta a la inmediatez, es que nuestras academias, desde primer grado, comiencen, y la familia, a educar al ser humano, a su hijo, a su hermano, a su esposa, a entre todos atacar la infodemia. No lo pueden compartir uno solo. A mi esposa le llega una información, a ti te llega otra, a mí me llega otra, a mi sobrino. Y si todos no nos ponemos de acuerdo, alguno detecta el inicio y lo expande a nivel global. Desde un país hasta 200 otros países con un celular. Ahora, a nivel legal, ¿qué se está haciendo para atacar la infodemia? Usted como abogado, pero me lo responde en la próxima parte. Ahora, ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando de la infodemia. Y estamos acá de vuelta en Palabra Cierta, y hablando de la infodemia, justamente con el autor de este maravilloso libro, Infodemia del Miedo, José Daniel Contreras. De verdad que un tema súper oportuno y además transversal, como lo decía usted. Me parece que es necesario darlo a entender no solamente a través de la televisión, sino, hay que llevarlo a las escuelas, hay que llevarlo probablemente a las universidades, porque esta es la pandemia del siglo XXI, el exceso de información. Hablábamos justamente del marco legal, usted como abogado, ¿se está haciendo algo para la infodemia? Y ya vamos a entrar en materia bien delicada, la inteligencia artificial, que hasta uno mismo, que está siempre en redes sociales y que uno consume, dice, ¿será real o no será real esto? Bueno, es lastimoso decir que no se está avanzando en esta materia. Sin embargo, ya se están empezando a producir las primeras sentencias judiciales. ¿Esto funciona para que todo comience a...? Claro, porque resulta que se abre la ventana de Overton. Esa ventana que visualiza un problema, luego pone a los expertos a debatirlo socialmente y finalmente se genera una legislación. Bueno, China tiene algo muy particular, José Daniel, y es que, por ejemplo, si tú estás hablando en redes sociales de ventas o de medicina, tienes que ser un profesional certificado en el área, no es que vas a estar ahí hablando de cualquier cosa. Ya comenzó esa regulación allí, pero solamente para certificar la autoridad de la información. Sí, claro. Pero no quiere decir que ese profesional está actualizado, está bien preparado para lo que está manejando, y si verdaderamente es una autoridad, porque el tema de las redes sociales es que democratizó la comunicación. Sí. Todo el mundo tiene posibilidad de tener acceso a esa tecnología y también a las consecuencias de la información que de ahí se deriva. Pero legalmente, acuérdate que mucha gente dice, no quiero que me controlen, y por las redes sociales puedo decir lo que yo quiera. Son muy pocas las cosas que se pueden controlar desde el punto de vista legal, porque legislativamente falta, hay vacíos muy grandes todavía. Ahora, la inteligencia artificial llegó para quedarse y es quizás otra de las grandes pandemias que existen, ¿no? Incluso ya Europa tiene grandes avances legislativos con la inteligencia artificial, con el uso de ella, sobre todo cuándo sí, cuándo no. Esto también aporta, por supuesto, materia a la infodemia. Se está generando por allí, más que información, ya son incluso hasta imágenes, hasta escenarios que son irreales, surrealistas, pero que la mente comienza a verlas como que, ¿y esto será verdad? Y comienza la duda. Sí, recuerda, Miguel, que el cerebro no sabe distinguir entre una amenaza real y una amenaza simulada. Es así. Y el cortisol se activa, afecta al sistema inmunológico. Y cuando tú ves todas las construcciones que se están haciendo de imágenes y videos de inteligencia artificial, nunca son hacia lo positivo, la mayoría son hacia cosas negativas. Sí. Entonces, indudablemente que la inteligencia artificial es una de las herramientas que se está utilizando para la infodemia. Debe también entrar en alguna regulación. Todos en el planeta Tierra, o mejor dicho, nadie en el planeta Tierra se puede salvar de la obligación de prepararse en esta materia.
en cómo elaborar un prompt, cómo elaborar de una manera bien precisa la pregunta, la instrucción que se le da a la inteligencia artificial. Si tú entablas una secuencia de preguntas de control a la inteligencia artificial, te vas a dar cuenta en un momento determinado que hay limitaciones, que de allí ya no puede pasar. Entonces la inteligencia artificial lo que es una aceleración de respuesta. No quiere decir que la inteligencia artificial está creando productos, aunque ya en algún momento hay fábricas que utilizan robots para fabricar, pero alguien tiene que controlarlo. La materia prima tiene que producirla alguien. Entonces aquí se está creando otra infodemia sobrevalorando el tema de la inteligencia artificial. Estamos viviendo la era de la incertidumbre, José Daniel. Estamos en la era de la incertidumbre y por eso es que produzco este libro, porque en medio de la pandemia pudimos ver cómo se desató toda una serie de información, hasta la OMG tuvo que fijar posición y empezamos a ver en tiempo real lo que sucedía. Nos encerramos en nuestros hogares durante la pandemia y estábamos más comunicados y más informados que en otros momentos. Me encontré en una situación, porque yo soy escritor de suspenso legal, de thriller, pero tuve que hacer un alto. La infodemia me recogió y yo soy humanista, desde bachillerato graduado en humanidades y tengo una sensibilidad muy particular por los temas sociales y decidí escribir sobre la infodemia. Y este libro, Infodemia del Miedo, yo le agradezco a la editorial Panhouse porque yo le llevé un nombre, que era el que está en el subtítulo. Okay. Y Panhouse me dice a mí, no, pero al contrario, vamos a poner el subtítulo de título y el título de subtítulo. Ah, qué bien. Y eso nos dio Infodemia del Miedo porque es una proliferación de información que está generando temor y pánico en la población. Ya para despedirnos, José Daniel, además gracias por tu presencia, por este excelente contenido y también por el libro Infodemia del Miedo, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y además también conseguir este maravilloso libro. Bueno, me pueden ubicar a través de Instagram en José Daniel Contreras Piso. Y en Facebook, JD Contreras. Por ahora, el libro se encuentra en la plataforma de Amazon. Okay. Espero, porque como es un libro que no voy a hacer negocio con ese libro, ese es un libro dedicado a todas las personas que partieron antes de tiempo. Yo le estoy pidiendo a las instituciones públicas y privadas, está a la orden quien quiera imprimir ese libro. Vale, maravilloso. Mucho éxito con este proyecto. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.